Bueno, queridos patitos, vamos a ir a las armas. Resulta curioso y cachondo que en ELA, el sindicato ELA, que en algún vídeo hemos hablado de este sindicato, que quiero recordar un pequeño detalle porque resultará significativo para lo que vamos a hablar a continuación. En mayo de 1945, que os recordará el mundo que fue el mes de la victoria en Europa, el mes de la victoria en Europa, de la Segunda Guerra Mundial. En ese mes de mayo, el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alderdi Jeltzalea, logró que tuviera al AFL-CIO, sindicato mayoritario de los Estados Unidos de América, una reunión en el ala este de la Casa Blanca, entre el sindicato mayoritario de los Estados Unidos y el ASTV, en mayo de 1945. Esos tiempos hace ya bastante que dejaron atrás, aunque ciertamente, ya incluso entonces, se pensaba que, dado que no había disponibilidad de tanta masa crítica de personas donde pudieran abarcar todo, la sección laboral en buena medida se dejaba descansar en el ASTV, cosa que luego darán por hecho que es para ellos esa sección y por lo tanto pensaban incluso que en cualquier congreso del PNV no pudiera establecerse una ponencia de tema laboral, sino que debería de subsumirse a ellos. Cuando el PNV tuvo su planteamiento propio como partido político, sin contar con la dirección de ELA, pues ciertamente empezaron los elementos de discusión y disfunción. Lo mismo, y valga la anécdota, lo mismo que cuando hubo un primer gobierno de coalición en el año 1987 entre el Partido Socialista de Euskadi y Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, se dijo desde un socialista en la Consejería de Trabajo, bueno, Departamento de Trabajo o Ministerio de Trabajo, son acepciones más correctas porque la primera sería más propia de un gobierno de autonomía y el gobierno vasco responde a un gobierno de una nacionalidad según el artículo segundo de la Constitución Española, nacionalidades y regiones, nacionalidades 4, regiones 13. Bueno, pues ciertamente cuando llegas a un acuerdo de reparto por coalición de un gobierno y por lo tanto necesitas darle algo al partido coaligado menor y por tanto ciertamente llegas a un acuerdo en el que ellos han reclamado algo, tú has considerado negociar y cuando llega a ese punto pues llegas al punto de encuentro en donde las partes quedan satisfechas. ELA no era parte ni del Parlamento, ni del gobierno, ni de la negociación y se metió en medio diciendo no, contigo no bicho. Y por tanto, ciertamente es alucinante lo que se llega a decir y hacer, hasta incluso llegar al foro de Sao Paulo, al foro de Porto Alegre, y a todo lo que haga falta que fuera heredero de qué, de marxismo-leninismo. Ay, qué cachondos. Pero bueno, vamos a ir al asunto donde, ciertamente, con propósito de la guerra de Ucrania, en esta revistita de ELA, que se llama ALDA, la que da la democracia alternativa, de abril de 2023, número 22. Pues ciertamente, un articulito dentro de Guerra Vaquea da y que la carrera de armamentista en el conflicto entre Rusia y Ucrania multiplica las posibilidades de un escenario nuclear que evidencia la trampa del rearme disuasorio. La victoria de uno puede significar el fin de todos. Claro, porque aquí, ELA, lo denuncio públicamente, ELA está dando por supuesta la victoria. ¿De quién? ¿De Rusia? O sea que si Ucrania gana, Rusia lanza pepinos nucleares y nos manda la mierda a todo el mundo y por lo tanto Rusia debe ganar. Esa es la asertividad de ELA. Una ELA que Manu Robles Aránguiz, diputado en el Congreso en la época republicana,
habría pedido armas al mundo a quien fuera, y el gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco y miembros de la comunidad vasca fueron a Praga a unos señores judíos en septiembre de 1936 a pedirles armas y se las vendieron a precio de oro porque no había más armas. Incluso fueron a Hamburgo a coger armas en ese año 1936 para tratar de ir, a pesar de que fueran nazis, a coger armas a Hamburgo porque había que cogerlas aunque fuera de tapadillo, como fuera, de la manera que fuera posible para salvar al pueblo vasco. Ahora, cuando en aquel momento hubo el embargo de armas respecto a Francia y Reino Unido, el comité de no intervención y todo aquello que fue repulsivo, donde las democracias occidentales no movieron un dedo por la democracia en España, tenemos que aceptar que ahora se haga lo mismo con Ucrania. ELA apuesta por eso. ELA se suma al bloqueo de armas de Francia y Reino Unido contra la República Española en 1936, retroactivamente. Es repugnante y repulsivo tener que ver estas cosas y luego con estas cosas de armas con Euskolabel. Vamos a ir a un ejemplo espacial. Un ejemplo espacial que, entre otros, Francisco García Campa, de Bellum Artis, establece como principio. Que puede resultar cachondo y divertido de mira, los soviéticos son más listos, ¿vale? Para ir al espacio se tenía la idea de hacer algo para escribir, porque no iban con su tablet, ¿no? Iban con su tablita, con sus libritos, con sus documentos, con sus normas, con todo lo necesario para los manuales y la situación donde paso a paso pues tendrían que cumplir unos protocolos. Pues los estadounidenses investigaron porque evidentemente en el espacio pues hay otras condiciones, el tema de la presión, el tema de arriba abajo, el tema de la tinta, cómo se mueve dentro del bolígrafo, mil cosas que uno puede establecer. Por tanto, metieron $1.000.000 para investigar un nuevo tipo de bolígrafo que pudiera funcionar arriba. Los soviéticos, ¿qué hicieron? Estos americanos están loquitos, totalmente loquitos. ¿Sabemos qué hacer? Sí, les enviamos a los astronautas, a los cosmonautas soviéticos con lápices. Incluso podían haberles puesto lápices de colores. ¿Qué pasa? Que no fue 1.000.000 por un solo bolígrafo, sino fue para 40 bolígrafos y que además con la investigación aplicada para la consecución del bolígrafo estadounidense, con ese millón avanzaron el conocimiento y seguramente de ese conocimiento pudo surgir otro tipo de derivadas para el ampliamiento del campo de conocimiento respecto a la situación de los materiales en el espacio. Y por tanto, ciertamente, ese millón invertido produjo mucho mayor beneficio que simplemente descojonarse y deshuevarse de los americanos enviando a los cosmonautas al espacio con un simple lápiz de escuela. Por tanto, ciertamente, la investigación aplicada puede ser incluso de doble uso, donde lo militar pueda ayudar a lo civil, por ejemplo, con la vitrocerámica. Hay quien dirá que fue en el submarino tipo 21 y otros que fue en la investigación al espacio. Lo mismo que la investigación al espacio no se llevó a cabo la llegada del Apolo 18 en tanto en cuanto hasta 1972, desde el año 1968. Recuerdo las navidades de 1968, no porque estuviera aquí, sino por haber visto documentales. El Apolo 8 fue al espacio y circunnavegó la Luna para poder volver, un paso previo para que en julio del 69 aterrizara el Apolo 11 con aquel inmenso Saturno 5 cuya derivada era sobre el V2 nazi y militar. Por tanto, ciertamente la investigación militar llevó a establecer la idea de la mejora de la cohetería y de la misilística a través de la investigación espacial, y a través de la investigación espacial se lograron beneficios para luego las casas de los ciudadanos estadounidenses y por ende en un mundo interconectado para el beneficio de las casas de los ámbitos eurooccidentales y luego del mundo en general, de las cocinas, de los baños, de las salas de estar, de medio mundo, y por tanto ciertamente está interconectada la investigación, el desarrollo y el conocimiento
que hace avanzar a la sociedad. Pero es que además tenemos otras situaciones, pero vamos a ir directamente al texto este de armas, con Euskolabel. Vamos con el primer párrafo. El pasado 7 de febrero marcaron en el puerto de Bilbao 20 blindados para Ucrania. Hasta aquí perfecto. Deberían haber sido más. Decenas de personas se manifestaban en el mismo puerto bajo el conocido lema: la guerra empieza aquí. Hombre, la guerra no empieza con las armas, ¿no? Resulta alucinante tener que decirlo, pero las armas no hacen la guerra. Son las personas las que hacen la guerra. Y por lo tanto, a veces se dice aquello de dos no se pegan si uno no quiere. Entonces, los linchamientos, ¿qué son? ¿Qué es un linchamiento, querido amigo? Bueno, pues ciertamente tenemos aquel lema que debió comenzar en 2017 cuando el bombero Ignacio Robles que le metieron para concejal en Guecho por Unidas Podemos. Y resulta curioso, bueno, sí, el Carrequín Podemos, la marca de Unidas Podemos en Euskadi. Resulta curioso porque tenemos un vídeo sobre que la rotación en el Carrequín Podemos y en Euskal Herria Bildu en Guecho ha sido brutal. Han cambiado de concejal casi como de camisa. Pero bueno, Ignacio Robles, como estaba metido en esto, pues le metieron y luego le sacaron y le acabaron quitando políticamente del medio. Pero bueno, eso sabrán ellos. Activistas antimilitaristas impidieron que un barco cargado de armamento embarcara. 2017. Claro, como cualquier guerra es igual a las demás, todas son exactamente igual. Da igual la guerra de Biafra o la guerra de 1936 en España, ¿verdad? Y por tanto, ciertamente da igual la guerra de Yemen, la guerra de Afganistán o la guerra de Ucrania. Porque en 2017 era para vender a Arabia Saudí, que había comprado, había pagado por unos objetos que evidentemente estaban ligados a la industria militar, pero ¿y a ti qué más te da? ¿Qué más te da? Han comprado, se les lleva, porque entonces sería incumplimiento de contrato y deberías de ser pagador subsidiario de ese incumplimiento de contrato, porque eres tú el que está impidiendo el servicio. Es como si estás tratando de impedir que un barco lleno de paquetes de Amazon atraque en Bilbao y pueda descargar la carga. El responsable eres tú. Y por tanto, ciertamente dice que la guerra empieza aquí, primero porque para que las armas lleguen a su destino es necesaria la participación y colaboración de muchos. Y segundo, porque las armas hay que fabricarlas, sí, y hay conocimiento, hay ciencia, hay tecnología, y evidentemente mucha de la situación este doble uso, ya sea aeronáutico, ya sea naval, ya sea de tierra, de todas las ramas del ejército, de todas las armas militares, es posible crear conocimiento a través del uso militar y viceversa, como he tratado de decir antes. Y por tanto estamos muy orgullosos y más tendríamos que tener armas y industria ligada al armamento, no solamente por el arma militar, sino también por el uso civil, ya sea en aviones, en coches, en barcos y también en toda la utillería que va ligada, porque, como digo, y lo hemos hablado respecto al rompehielos de Víctor Suvorov, cuando en los años 30 hicieron fábricas de tractores como esas que están en los Urales. Uralmás es de los años 30, no del año 41, cuando, deprisa y corriente tenemos que ir a los Urales porque los nazis y todo esto. Bueno, nazis que fueron colegas durante 2 años. Paradas en Brest-Litovsk de colegueo. ¿Eh? Las cosas claritas. El suministro de hidrocarburos en 1940 para los aviones nazis y los submarinos nazis en caza del Atlántico, la batalla de Inglaterra. Cuidado, ¿eh? Por lo tanto, ciertamente, cuando hicieron aquellos centros para construcción de tractores, en realidad, con 4 cambios, estaban haciendo fábricas de los futuros T-34. Estaban haciendo fábricas de tanques para la Unión Soviética. Por lo tanto, ciertamente, menos hipocresía y más sentido común. Según datos del Ministerio de Defensa, son un centenar las empresas vascas que producen, directa o indirectamente, para la industria militar, entre las que se encuentran nombres claves como ITP Aero, SAPA o Expal, la CAV,
factura anualmente 750 millones de euros, que poquito, a través de la misma, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma, ojalá fuéramos la primera, que más factura del Estado, tras Madrid y Andalucía. No se puede pasar a Andalucía, no podríamos, sería muy bueno para la sociedad vasca y para la economía del País Vasco. Madrid es más complicado, pero oye, hay que fijarse objetivos. El 80% de la producción militar vasca se destina a países como Arabia Saudí, países que pagan con dinero. El principal cliente del Estado en este sector que utiliza estas armas contra el pueblo yemení. Sí, contra el pueblo yemení. Aquí hemos hablado hace poco respecto a los intentos de paz, ahora que han vuelto a ser medianamente tolerados los iraníes y los árabes saudíes, pero el pueblo yemení, ¿qué pueblo yemení? Yemen está partido en tres. Yemen está partido en tres partes, con lo cual, ¿qué facción es la que reconocemos como integral de Yemen? Sobre todo cuando, hasta 1990, estuvo dividido en dos, Yemen del Norte y Yemen del Sur, y fue obligado por el fin de la Guerra Fría, desde arriba y desde fuera, bueno, reúnanse. Cuando incluso la propia Arabia Saudí, hasta 1933, no era un país unificado. Pero ahora, hablar de redefinición de las fronteras de una zona donde los estados-nación, tal y como están configurados actualmente, no tienen un siglo, el propio Irak, la propia Jordania, Arabia Saudí, Yemen, los principados del Golfo Pérsico, pareciera que es una conspiración sionista, masónica, telúrica, y por tanto resulta alucinante. Como digo, esos países no tienen un siglo de vida. Y pareciera que hay que tomarlos como si fuera Yemen, un país como Suiza, Austria o Países Bajos. No son lo mismo, a pesar de que técnicamente sean estados igual que Alemania, Dinamarca o Italia. Pero no son lo mismo, no tienen la misma trayectoria, no tienen la misma historia, no tienen el mismo componente estructural y por tanto, ciertamente, no las usan contra el pueblo yemení, no. Las usan en Yemen para tratar de favorecer a una facción frente a otra. Lo mismo que debemos recordar que entre 1967 y 1970, Egipto, ¿dónde estuvo en guerra? Sí, en Yemen. Porque ciertamente la situación bélica en Yemen, dentro de Yemen, con las diferentes facciones, clanes, es de larga tradición y duración. Y por tanto, ciertamente, hay una facción cercana a Arabia Saudí, hay otra facción cercana a Irán y luego hay otra tercera facción por ahí. Por tanto, ciertamente, contra el pueblo yemení. ¿Existe el pueblo yemení? ¿En serio? ¿O es vendida a ministerios de defensa y fuerzas armadas de España? Bueno, España es un estado, existe y paga bien. Por tanto, ¿por qué? ¿Por qué no? Estados Unidos, una democracia, el faro de Occidente. México. México resulta curioso porque desde 1930 tiene una política de no injerencia y de no alineamiento, cual le impidió cuando con el señor Calderón se le ofreció entrar en la OTAN, no llegó a tener siquiera una oficialidad en la presentación de la propuesta. Por tanto, México es un estado que en principio no está en nada bélico, es para su autodefensa. Brasil, estamos hablando de Brasil fundamentalmente de Lula y Dilma Rousseff. ¿No les gusta? ¿No les gusta? Sí, durante unos años estuvo Bolsonaro, pero en los últimos 20 años la mayor parte del gobierno de Brasil ha estado copado por estas dos personas del Partido de los Trabajadores, de Dilma Rousseff y el señor Lula da Silva. Por tanto, ciertamente, sí, los ministerios de defensa y fuerzas armadas de España, Estados Unidos, México, Brasil, Arabia Saudí, Marruecos e Israel, obteniendo unos beneficios cercanos a los 150 millones de euros. Resulta poco, ojalá fueran más. Me gustaría que fueran más, porque eso beneficiaría a los impuestos, a las haciendas vascas, estaría muy bien. Bueno, ciertamente la industria militar vasca está dopada con el dinero público disfrazada de I+D. Vuelvo a decir, ¿cómo disfrazada de I+D?
esta investigación y desarrollo puede ser beneficiosa para cosas que no se saben a priori, o puede que sea derivado de cosas que sí se saben a priori y que se benefician para la industria militar. Por lo tanto, no hay compartimentos estancos. Una investigación puede derivar para muchas potenciales situaciones beneficiarias, ya sea civil o militar. Por lo tanto, ciertamente, disfrazado. No, no. Beneficio múltiple. Dice esta Ana Ribakova, activista de mujeres contra la guerra, Gasteiz. Resulta cachondo porque las Amazonas, y no me estoy refiriendo a la mitología, sino las Amazonas de la guerra de Siria en el YPG, las mujeres que lucharon con los kurdos para destruir el Estado Islámico, el Daesh, regimientos de mujeres defendiendo sus hogares, defendiendo sus familias, defendiendo a sus pueblos, defendiendo a su tierra, el pueblo de Kurdistán, la Rojava. Mujeres contra la guerra, así a pelo. Esas tuvieron que hacer la guerra, esas mujeres kurdas, porque llegó la guerra a su casa. ¿Qué hacían? Hay un dicho que seguramente esta mujer de Gasteiz estará completamente de acuerdo, que es alemán. Cuando llega la guerra, todo el mundo siempre tiene la disposición de alcanzar la paz. ¿Sabes cómo? Rindiéndote. Te rindes y ya no hay guerra. ¿Qué pensamiento más naif, más estúpido, más imbécil? Por lo tanto, ciertamente, dice aquí, el gobierno vasco subvenciona además vía presupuestos la industria de la guerra con 100 millones de euros. Exigimos que el gobierno vasco deje de utilizar dinero público para formar parte de los consejos de administración de estas empresas vinculadas a la guerra, como ha ocurrido con ITP Aero. ITP Aero es estratégica para el País Vasco y ojalá hubiera más como ella, y más en el País Vasco, y más con arraigo, y más con consejos de administración en tierra vasca, más con accionariado del País Vasco. Porque eso significaría más riqueza para el País Vasco, más trabajo para el País Vasco y más impuestos para las haciendas vascas. Detrás de este pensamiento, como corolario, repulsivo para ELA cuando tenemos en la memoria esa situación de 1936-37, donde se le negó armas al pueblo vasco por el embargo, por el bloqueo, por el comité de no intervención, sobre todo franceses y británicos, cuando los otros dos, los italianos y los alemanes, se estaban hinchando de armas a los fascistas. Pues la reflexión final estriba en que es imposible aceptar que si hay armas hay guerra. Ese axioma es falso, porque estaríamos dándole el poder a las armas y la guerra no empieza o termina porque haya o no haya armas. Las guerras tienen causas profundas de su existencia. Y aunque hemos visto la situación deficiente en las Fuerzas Armadas rusas, la causa profunda de la guerra que nos ocupa en Ucrania es el hecho de negar la existencia de Ucrania por parte del Kremlin, por parte de Putin, por parte de los siloviki, por parte de los oligarcas que quieren la destrucción sistemática del Estado ucraniano, lo mismo que en 1936 los fascistas que se sublevaron querían la destrucción completa de cualquier hecho nacional, autonómico, de autogobierno, lo que fuera, de Euskadi. Palabra proscrita durante el franquismo. Proscrita durante el franquismo. Euskadi no se podía mencionar. Euskal Herria sí. Euskal Herria sí se podía mencionar porque estaba en el himno de Oriamendi y estaba con los carlistas. Por tanto, ciertamente, si no hubiera armas, las guerras existirían. Por tanto, no podemos caer en ese axioma y debemos hacer armas porque debemos defender la democracia liberal, el mercado, debemos defender la economía de mercado, debemos defender a nuestras patrias, a nuestras familias y a nuestro modo de vida, en tanto en cuanto Ucrania dejó de tener armas nucleares en 1994 en el memorándum de Budapest, que fue violado en 2014 por Rusia y nadie hizo nada suficientemente importante como para quitar de en medio la posibilidad de una nueva guerra. Y los ucranianos han gastado en un año
el presupuesto militar de 30 años, de 1991 a 2021, en 30 años han gastado menos presupuesto que el que han gastado en un año de guerra. ¿Qué hubiera supuesto que este presupuesto se hubiera gastado no en 2022-23, sino en esos 30 años? Quizá si hubieran tenido armas nucleares los ucranianos y si este gasto de un año se hubiera repartido en esos 30 años, quizá Rusia, aun queriendo invadir Ucrania, aun queriendo hacer desaparecer Ucrania porque no creen que deba existir, no creen que sea una nación, no creen que merezca sino el fin de su historia, como otros hicieron con Polonia en el pasado. No es algo nuevo. Quizá no hubiera entrado porque un ejército fuerte de Ucrania, porque el valor ya lo hemos visto, hubiera impedido la aventura del Kremlin. Y por tanto, ciertamente, en este mundo las guerras existen. No podemos cerrar los ojos. Y ante eso, si vis pacem, parabellum. Totalmente. Sí a la OTAN, sí a la Unión Europea, sí al Euroejército y sí al ejército vasco en el siglo XXI. Si somos independientes, lo primero que habrá que hacer es eusko kuda ostea. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur berobat, beti gelpian.